¿Qué tal? Soy Julieta Espinosa y les doy la bienvenida a Serendipia Podcast. Este capítulo promete asombrarlos, y es que platicaré con el doctor Alfredo Varela Chavarría, figura prominente de la neurobiología mexicana, quien además de posicionar a la babosa terrestre como modelo de estudio, desarrolla herramientas digitales de punta para su observación. Pues antes de adentrarnos al proyecto Slug Atlas, permítanme presentarles al responsable de su concepción. Licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Genética Molecular y Microbiología por la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, el doctor Varela consolidó su formación con una estancia postdoctoral en el Hospital Guys de la Universidad de Londres. Actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde también fungió como director en el periodo 2016-2020. Su excelencia académica es respaldada por su distinción como investigador nacional en su máximo nivel. Su labor científica ha evolucionado desde el estudio de la regulación molecular del desarrollo cerebral y la migración neuronal en vertebrados, hasta el liderazgo de programas innovadores sobre plasticidad celular y regeneración. En años recientes, ha posicionado a la babosa terrestre como un modelo biológico clave, creando herramientas digitales de vanguardia como Slug Atlas, un recurso anatómico y 3D para la comunidad científica internacional. Además de su investigación básica, el Dr. Varela es responsable del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada de la UNAM. A través de enfoques genómicos y transcriptómicos, su grupo busca identificar biomarcadores tempranos para enfermedades neurodegenerativas, analizando módulos genéticos de muerte celular y variantes en el genoma mitocondrial. Con una visión multidisciplinaria, el Dr. Varela continúa expandiendo las fronteras del conocimiento sobre cómo los organismos reparan su sistema nervioso, un enigma vital para la medicina del futuro. Doctor, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en Serendipia Podcast. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este podcast, mi primer podcast. Perfecto, doctor. Sí. Y además con un tema increíble. Vamos a hablar de un proyecto que está realizando el doctor Alfredo Varela junto con su equipo de estudio y tiene que ver con babosas o limacos, que bueno, es un nombre equivalente. Pero antes de comenzar con el proyecto mismo, quisiera que nos explicara cómo es que debemos de cambiar esta concepción del animal de estudio, del animal de laboratorio, que comúnmente es el ratón. También de repente vemos cobayas, pollos, peces, pero en este caso limacos o babosas. Pues sí, fíjate que la naturaleza es tan diversa y tan amplia en todos los aspectos. En el reino animal hay una gran diversidad de animales. Entonces, estudiar ratones, estudiar ratas, pues hay un interés porque en muchos aspectos son parecidos al humano. Son más parecidos que otras especies. Pero entre más conozcamos de otros animales, vamos a tener una mejor idea, una mejor impresión de los diferentes grupos, de cómo resuelven sus diferentes necesidades, de cómo funcionan, de cómo han evolucionado a través de la historia en la Tierra. Entonces, nosotros decidimos estudiar este grupo, que son en realidad el segundo grupo más abundante en la Tierra en número de especies, solo después de los artrópodos. Y son un grupo que sí se ha estudiado desde hace siglos en algunos aspectos, pero hay otros aspectos de los que prácticamente no se sabe nada de estos animales. Entonces ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde entramos y con nuestras propuestas. Y justamente ahora que menciona utilizan en la ciencia animales de laboratorio para poder estudiar fenómenos que ocurren también en nuestro cuerpo humano y entenderlos de una mejor manera, o como dice usted, solucionar algunos aspectos y después trasladarlos a la medicina o a la comprensión de nuestro cuerpo. En este caso, el hecho de que trabajen con limacos o babosas, ¿qué características son algunas de las que podemos encontrar en ellos que en un futuro podrían explicar algo en nosotros? Sí, este animal se puede estudiar desde muchos puntos de vista. El que nos interesa más a nosotros es el de la regeneración. ¿Sí? La regeneración, que es la restauración de partes perdidas o lesionadas en un animal. Estos animales pueden hacerlo. Yo creo que pueden regenerar cualquier parte de su cuerpo, solo que tiene que, si lo pierde en fragmentos a la vez, es decir, no puede ser pérdidas muy dramáticas,
pero tienen esta gran capacidad de regenerar. Y el conocer cómo regeneran los tejidos puede tener en algún futuro aplicaciones en la medicina, ¿no? Saber cómo modular, por ejemplo, la respuesta a heridas, la respuesta a lesiones, la respuesta a enfermedades degenerativas, en respuesta a lesiones tan dramáticas como quemaduras, etcétera, puede tener aplicaciones en esos ámbitos. Nosotros hacemos el estudio básico de entender qué ocurre en estos animales, pero siempre tiene esa perspectiva, esa posibilidad, y ha habido descubrimientos importantes que surgen así, haciendo ciencia básica sin un propósito de aplicación, ¿no? Que las aplicaciones pueden o no, pero muchas veces se encuentran posteriormente. Y ahora trabajando con estos animalitos también encontraron otra característica que tienen, que es esto de reducir su tamaño corporal hasta 85% si dejan de comer y después vuelven a comer y vuelven a crecer. Esto a mí me parece sorprendente. ¿Ya se conocía antes? Eso sí se ha visto, sabes que se ha estudiado poco, se ha visto en otros animales, se ha documentado en planarias. Las planarias son otros animalitos, también regeneran, tienen una capacidad de regeneración muy alta, pero son unos que son de un grupo de animales que les dicen los gusanos planos. Pero en estos animales, como las babosas o limacos que nosotros estudiamos, efectivamente, si se ponen en ayuno o si se someten a esta condición de ayuno, claro, todas sus condiciones de humedad, de temperatura adecuadas, se consume su cuerpo y todos los órganos, todas sus estructuras se van haciendo pequeñas de manera gradual. Y si llegan como hasta el 30% de su talla original, poco menos puede ser, si se alimentan nuevamente, todos sus órganos se restauran al tamaño del adulto otra vez. Es decir, vuelve a crecer. Y podemos ver el adulto y no lo podemos distinguir de un adulto normal. Entonces, esa característica, si bien es curiosa, interesante, llama la atención, nos ofrece una oportunidad para estudiar cómo los tejidos, cómo los órganos se mantienen de manera natural y cómo responden a situaciones de estrés, de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, es una ventana a las posibilidades de explorar los mecanismos celulares, moleculares de eso que está ocurriendo ahí. Claro, para poder observar o convertir en este caso una especie en un modelo de estudio como conocemos los ratones, las ratas, dentro de los laboratorios pues incluso hay infraestructuras, ¿no? En los centros de investigación hay un bioterio y hay ciertas características que deben de reunir y también está este factor de reproductibilidad de los experimentos, ¿no? Ahí mismo donde el doctor Varela trabaja en el Instituto de Neurobiología, bueno, hay algunos investigadores que trabajan con monos, que no es tan fácil tener o mantener un mono, pero en este caso las babosas o limacos, ¿qué tal? Se encuentran en todo el mundo. Esta especie en particular, que es originaria de Europa y del norte de Europa y norte de Asia, por actividad humana, ahora está presente en los grandes centros urbanos del mundo, de todo el mundo, desde Alaska hasta Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, etc. Entonces, está presente en todos lados. Sí, tiene que ser en zonas húmedas, zonas oscuras, jardines, parques, ese tipo de entornos en los que pues es como pues les va bien, ¿no? Se reproducen y les va bien. Entonces, dado que son capaces de adaptarse a todas esas condiciones climáticas alrededor del mundo, entonces no es sorprendente que sea muy fácil de adaptarlas al laboratorio. Y tenerlas en el laboratorio es fundamental para poder hacer los estudios que a nosotros nos interesa y en los que podemos avanzar muy rápido. Se mantienen fácilmente, su alimentación es muy sencilla, crecen, se reproducen fácilmente también, entonces tenemos una disponibilidad constante todo el año de estos animalitos para poderlos estudiar. Entonces eso es fundamental, ¿no? Y nos revela muchos aspectos que son únicos de estos animales, pero también nos interesan aquellos en los que hay elementos comunes hasta con nosotros, hasta con los vertebrados, hasta con los humanos.
Y bueno, en el contexto mexicano, en el paisaje mexicano, cuando llueve, en los jardines lo que observamos son caracoles, que bueno, pertenecen a la misma familia, pero tienen caparazón. ¿Por qué escogieron, en este caso, limacos o babosas y no caracoles? Sí, porque las razones son prácticas realmente. Porque este animal podemos observarlo todo el tiempo, observar su crecimiento, observar su decrecimiento. Si tiene alguna lesión, podemos observar su regeneración, porque no está escondido en un caparazón. No está escondido en una concha. Entonces, si bien suponemos que los procesos biológicos que ocurren en este animal son muy similares a los que ocurren en los caracoles, para nosotros es mucho más fácil estudiarlos, observarlos, ver cómo están cambiando los procesos, pues sus diferentes las partes del cuerpo en tiempo real. Podemos observarlos. Entonces, esa es una razón práctica más que de otra cosa, pero sí nos interesa hacer algunos estudios comparativos con sus parientes cercanos, que son los caracoles de tierra también. Perfecto, doctor. Y bueno, como escuchábamos en la semblanza al inicio, pues el doctor Varela en toda su trayectoria ha estudiado el desarrollo embrionario. Y en ese sentido, estas babosas o limacos, pues también tienen una característica distintiva, ¿no? Su manera de reproducirse, bueno, son hermafroditas, e incluso aquellos que nacen machos jóvenes, pues pueden pasar a este hermafroditismo y poder reproducirse. ¿Esto también fue importante para ustedes? Fue importante. Bueno, en realidad no fue algo que hayamos utilizado como criterio de selección, más bien lo encontramos ya estudiando el animal y ya documentándonos con otros trabajos científicos, que es lo normal en nuestro medio, comparando los resultados con los de otros grupos de investigación del mundo. Incluso estamos estudiando algunos artículos científicos que fueron escritos hace más de 100 años, 150 años, ¿sí? Porque estos animales se han usado por mucho tiempo, al menos los caracoles, que son los parientes, y nos dimos cuenta que existía esa característica, que cambian de sexo a lo largo de su vida, ¿no? El hecho de que sean hermafroditas también hay una razón práctica que nos permite reproducirlos con más facilidad. Y tienen las colonias derivadas de este tipo de cruzas tienen características genéticas muy particulares, diferentes a aquellas colonias en los que la reproducción no hay hermafroditas, ¿no? Entonces ahí hay otras características, pero más bien fue un hallazgo a lo largo del estudio, que observamos de la histología, la anatomía de estos animales cuando eran juveniles y cuando ya en su estado adulto, en su estado de adulto mayor, vamos a decir el equivalente a nuestros términos, y observamos diferencias en los órganos reproductores. Y ese fue el hallazgo, ese fue el descubrimiento. Entonces, cuando nos fuimos a la literatura, nos encontramos que había esa descripción de lo que la gente ya había observado, que le llaman protandria, es decir, el cambio de un macho a esta forma hermafrodita. Y nosotros encontramos por primera vez la explicación anatómica, histológica de ese fenómeno que ya se conocía. Y bueno, doctor, en el laboratorio me imagino que utilizan microscopía electrónica para poder estar observando a estos animalitos, pero el doctor va más allá. O sea, no solamente se quedan en esas imágenes sorprendentes que salen del microscopio, sino también se trata de compartir, y no solo de compartir, sino de que la experiencia visual a nivel científico pues sea adecuada, que sea funcional y, ¿por qué no?, que sea agradable. Y en ese sentido, pues también cabe decirlo que, bueno, el doctor Varela fue precursor y fundador de un laboratorio en la UNAM, que es el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, LAVIS, que actualmente dirige, y bueno, que permite justamente esto, ¿no?, una visualización científica de calidad y que permite también compartir el conocimiento de una manera diferente. Y esta no iba a ser la excepción. Slug Atlas es esta herramienta digital que se crea a partir de este proyecto de investigación, y me gustaría que nos platicara cómo se crea la idea, por qué en tercera dimensión, por qué digitalizarlo esto a manera de Atlas. Sí, mira, esto es parte de este esfuerzo por desarrollar a esta especie
de babosa que no la hemos mencionado, que se llama Deroceras leve. Y es parte, te digo, de ese esfuerzo por desarrollar a esta especie como un modelo experimental, es decir, como una especie que otros grupos de investigación del mundo puedan utilizar de manera accesible y fácil. Entonces nos dimos cuenta que si bien estos animales y sus parientes cercanos se encuentran en tratados científicos desde hace mucho tiempo, nos dimos cuenta que no había un atlas anatómico, un atlas histológico de referencia que nos permitiese identificar sus tejidos, sus órganos, las diferentes estructuras en el proceso de regeneración o con diferentes propósitos de estudio. Entonces dijimos, bueno, necesitamos hacer eso, uno, para nosotros, para nuestro grupo de trabajo, que está constituido por otros colegas, investigadores e investigadoras de otros grupos de investigación, por personal académico de ahí, de nuestro instituto, y por un ejército de estudiantes que tienen gran dedicación, gran creatividad, que hacen posible el trabajo en investigación. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta una herramienta como esta y que si queríamos que esto se compartiese no solamente con nuestro entorno cercano, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es lo que es deseable para que esta especie pueda ser utilizada por otros grupos de investigación. Entonces desarrollamos esta herramienta digital que se puede encontrar en línea, que si se busca como Slug Atlas en el dominio de la UNAM, allí lo encuentran, y tiene cortes histológicos, es decir, cortes que nos revelan los diferentes órganos y tejidos del animal, pero además utilizando esa información podemos reconstruir digitalmente los diferentes órganos, los órganos principales de este animal que se pueden visualizar en modelos en 3 dimensiones. Entonces se puede ver de manera separada el corazón, el riñón, el pulmón, el tubo digestivo, etc. Entonces nos da una visión tridimensional de estos animales en la anatomía normal de estos. Entonces nos sirve como referencia para los diferentes estudios que hacemos. Anteriormente, que se introdujera un nuevo modelo animal para el estudio científico, pues no era tan fácil, creo yo, por las limitaciones de comunicación que existían hace un siglo, medio siglo más o menos. Ahora el internet pues facilita mucho más las cosas. Al momento este proyecto pues tiene 2 publicaciones ya realizadas y está en línea este atlas del que nos habla. ¿Cuál ha sido la aceptación de la comunidad académica tanto en México como en el extranjero de tener ahora las babosas o limacos como un modelo de estudio? Pues mira, cuando yo hablo de este trabajo con mis colegas, siempre recibo varias reacciones. Una reacción inicial es generalmente como de incredulidad, como de mira qué curioso que esta gente trabaja con este animalito, así como que no quiero decir una actitud negativa, pero así como medio de sorpresa, más como de sorpresa, no sé qué, sino, pero más como de sorpresa. Y luego se empieza, ya que compartimos más detalles de sus características anatómicas, de sus capacidades de regeneración, de las características de su genoma, que a propósito también nosotros secuenciamos el genoma de este animal. Entonces se dan cuenta que este animal tiene muchas cosas que ofrecer para estudios científicos de gran profundidad, de gran relevancia, de gran pertinencia en el mundo. Entonces, en general, yo diría que con esas 2 consideraciones generales, la respuesta siempre es muy positiva de mis colegas con los que he compartido esta información a través de conversaciones directas, a través de dar seminarios, presentar esto en congresos, etc. Hay esa respuesta muy positiva y de inmediato cada quien con su experiencia y en su área de especialidad propone experimentos que se podrían utilizar, que se podrían hacer con este animal para tratar de entender más de su biología, más de su capacidad de regeneración. Y eso pues no es realmente algo sorprendente, porque ese compartir y ese opinar y ese sugerir ideas y experimentos
es realmente una actividad normal, es una forma de intercambio normal en esta disciplina, lo cual yo considero que es fantástico porque enriquece mucho pues, todos los proyectos de investigación con las ideas de otros y de otras colegas que estén incluso en temas cercanos, de temas cercanos, pero incluso en temas muy distantes. Claro, y eso justamente era lo que le iba a preguntar. Este proyecto está enmarcado en el Instituto de Neurobiología. Ustedes estudian el sistema nervioso central, pero puede también en los 2 artículos que ya están publicados, usted hace mención de varios órganos, o sea, se habla del riñón, de las babosas, en fin. Puede incorporar a otras áreas de conocimiento que no necesariamente sea las neurociencias. Claro que sí. Nosotros, uno de los enfoques es el enfoque de la regeneración del sistema nervioso, porque siempre, pues desde hace décadas que yo tengo ese interés por el estudio del sistema nervioso, ahora lo hago en este animal, pero sí tenemos otros proyectos en los que estudiamos la regeneración en otras estructuras. Y este animal puede ser empleado para estudiar genómica comparativa, endocrinología, por ejemplo, ese cambio de sexo tiene que ser regulado por algún proceso equivalente o no equivalente, similar, vamos a decir, a la regulación hormonal de lo que pasa en vertebrados. Todo lo que tiene que ver con células troncales, estas células que dan lugar a otras células y permiten la regeneración de órganos y tejidos, crecimiento, metabolismo de crecimiento, neurofisiología, fisiología del animal completo, metabolismo, etcétera. Conducta incluso. Tenemos algunas colaboraciones que estamos iniciando con algunos colegas en los que vamos a empezar a estudiar la conducta como una manera de entender si alguna estructura o incluso el sistema nervioso se ha regenerado completamente de tal manera que su conducta sea normal o sea alterada. Entonces, tiene las maneras en las que esto se puede estudiar son realmente infinitas. Y el elemento principal para decidir en qué dirección irnos, pues es la creatividad con la que nosotros, gente de nuestro grupo, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, puedan dar causa a sus intereses y explorar desde el día que llegan al laboratorio territorio no explorado. En términos científicos, territorio desconocido, lo cual es fantástico y es muy estimulante, y eso nos acerca mucho a las actividades lúdicas que a menudo hacemos para motivar la investigación científica en niños, en niñas de los diferentes niveles educativos, pero nosotros lo hacemos todos los días, de manera formal y seria, como debe ser la actividad científica, pero con un componente de disfrute, de realmente muy importante, porque nos divertimos, nos entretiene, nos interesa, nos fascina trabajar con estos animalitos que tienen mucho que revelar de la naturaleza, si lo sabemos estudiar. Y justamente ahora que lo menciona, doctor, ese disfrute, también un proyecto científico, se queda solamente en el laboratorio, se queda en un paper publicado, si no lo llevamos a la ciudadanía. Y en ese caso usted está cerrando todo este ciclo de la investigación científica, llevándolo hacia la divulgación. Y en este punto usted tiene también un sitio que acaban de formar, un sitio en internet que bueno, también está administrado por Labis, que va dirigido a todos nosotros, a la comunidad en general, para que conozcamos a estos animalitos, que conozcamos también cuáles son sus estructuras anatómicas, explicado de una manera muy digerible para todos, y que también los valoremos, ¿no? Todo el conocimiento que día a día ustedes van desarrollando es conocimiento de punta y que está disponible para todos. Sí, estamos muy contentos porque pudimos dar cauce a parte de nuestros intereses para llevar la ciencia pues al mayor público posible a través de actividades de divulgación que hemos hecho siempre en el contexto de actividades del instituto, actividades del gobierno del estado y en otras regiones fuera de Querétaro, pero ahora lo hacemos también a través de esta página de internet que se llama limaco.labis.unam.mx, y también, como decías, está hospedada en el Laboratorio Nacional, en el Labis.
Entonces, en esta página tenemos información general de estos animalitos, tenemos videos que hemos hecho de divulgación para público de todas las edades, yo diría. Se puede entender fácilmente, con información fácil de entender, pero información muy relevante, muy profunda, con sustento científico. Es decir, no porque sea fácil de entender, claro, no es riguroso el conocimiento que ahí presentamos. Entonces tenemos, te digo, videos, fotografías, una galería fotográfica. También cuando empezamos con este proyecto, yo siempre he estado interesado en la fotografía, entonces también estoy dando cauce a mi creatividad fotográfica y tenemos una galería fotográfica de algunas de las que tenemos de nuestra gran colección que utilizamos para presentaciones, ilustraciones, etc. Tenemos algunas piezas de información relevante acerca de estos animales, acerca de su uso en investigación. Entonces está diseñado también como una herramienta que va a evolucionar, que va a crecer. Tenemos también ahí algunos experimentos que profesores y profesoras pues yo diría que desde los niveles superiores de la educación primaria, secundaria y preparatoria podrían utilizar para hacer experimentos para las áreas de ciencia en sus programas, o para motivar el interés por la ciencia. Entonces sí, nos da mucho gusto poder hacer esa actividad, trabajar en torno a esta página, que la usamos como centro de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos visitas de escuelas, niños, niñas, les invitamos a que visiten la página, que vean algunas de las cosas que tenemos ahí, y luego ya hacemos demostraciones prácticas ya en persona, ya para motivarles. Y ahí, creo yo, cumple varios objetivos, ¿no? La semana pasada estuvo aquí con nosotros la doctora Mónica López Hidalgo, también, y estuvo un tiempo también en neurobiología, y platicábamos este desfase que hay entre la publicación del texto científico, indexado, en fin, solamente escrito para pares, y cómo llega ese conocimiento a los niños, ¿no? A la educación básica, vamos a llamar. En este caso, este proyecto, pues es una oportunidad de tener, el conocimiento que se está generando hoy y tenerlo mañana, ¿no? En una plataforma disponible a todo público. Sí. Eso por una parte, y por la otra, que ahí quisiera que ahondara un poco más, es quitar el estigma de ciertos animales que tenemos culturalmente a veces. Vemos en el jardín un caracol, lo vemos una babosa, y lo primero que hacemos nos resulta repugnante, la pisamos, ¿no? Cuando en realidad ahora usted está revalorizando estos animales y toda la información que tienen dentro, ¿no? Claro. O sea, yo soy biólogo, yo tengo ese sesgo del interés por todo lo que está vivo. Tiene un elemento de interés que se le puede encontrar o se le puede buscar. Pero, claro, nos especializamos en ciertas cosas nada más. Entonces, estos animalitos que, como bien dices, los vemos en el jardín, especialmente en tiempo de lluvias, estos que nosotros estudiamos salieron literalmente de mi jardín y del jardín de Carlos Lozano, alguien de ahí, un miembro de nuestro grupo de investigación, de jardines de aquí, de Querétaro, y ahora están en el laboratorio y son las estrellas de nuestra investigación. Entonces, todo organismo tiene algo que revelarnos. En este caso, nosotros escogimos porque nos revela muchas cosas, nos puede revelar más bien muchas cosas en ámbitos que son muy poco conocidos. Claro. Entonces, y si esto además es divertido, entretenido estudiarlos, y es muy fácil despertar el interés de niños y niñas en actividades de divulgación, porque son curiosos, son diferentes, les atrae verlos, les atrae manipularlos, etc. Entonces es muy fácil motivar el interés de la gente. Lo hemos hecho con todas las edades. La gente se interesa por ir a verlos, por observarlos, verlos en el microscopio. Entonces, pues sí, con eso cierra Julieta un ciclo, como tú dices, muy importante en ese proceso de la actividad científica y anclar
de regreso a la sociedad, al menos en el entorno cercano en el que podemos influir. Y bueno, doctor, para finalizar, me gustaría que habláramos un poco a futuro, haciendo esta acotación de que, bueno, este proyecto es investigación, no me gusta el término básica, sino más bien estamos generando conocimiento, ¿no? Están generando conocimiento en el laboratorio que en un futuro bien puede aplicarse a diferentes aspectos, pero creo que algo muy prometedor es la medicina. En un futuro, ¿usted hacia dónde cree que vaya este proyecto en particular? Bueno, los retos son todavía muchos para poder entender lo que está ocurriendo en términos de estrictamente en regeneración, que es lo que nosotros estudiamos, aunque como decíamos antes, se pueden estudiar desde otros puntos de vista. Lo que encontremos con este animal puede revelar cosas acerca de las células, de cómo las células se dividen, cómo cambian de identidad para restaurar, o más bien que esos cambios de identidad les permiten restaurar tejidos dañados, lesionados, perdidos. Entonces ahí ese conocimiento puede tener alguna aplicación en lo que se llama ahora medicina regenerativa, ¿no? Estos esfuerzos por poder manipular los tejidos para restaurarlos en cuestiones de lesión, cuando hay alguna degeneración, cómo controlar incluso algunas formas de cáncer, cómo entender mejor esos procesos. Entonces, las posibles aplicaciones son muchas también, aunque nosotros estamos en el desarrollo inicial del conocimiento con estos animales. Pero sí, las aplicaciones posibles son muy diversas y hay un gran interés en el mundo por este tipo de estudios. Perfecto, doctor, pues le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y dejo abierta la invitación para que nos visiten en una próxima ocasión. Pues muchas gracias. Siempre me da gusto compartir toda esta información, las actividades que hacemos, y hemos compartido muchas de estas actividades a lo largo de los años, y me dará gusto seguirles compartiendo en ocasiones próximas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Damos por terminada esta conversación, pero quedan abiertos nuestros canales de comunicación. Visite nuestro sitio de periodismo científico www.revistaserendipia.com y nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Como cada semana, a cargo de la dirección técnica estuvo Jorge Alcántara y en la coordinación editorial su servidora Julieta Espinosa, quien se despide e invita a encontrar en el conocimiento científico el soporte de sus decisiones.